Bienvenidos al aula virtual de Química del ingreso de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas. En esta clase veremos la parte número 1 de la unidad número 2, estructura atómica, tabla periódica y uniones químicas. En este mapa de ruta podrás observar todos los temas que se abordan en esta unidad. En esta clase en particular veremos estructura atómica, desde las partículas fundamentales como el electrón, el protón y el neutrón al modelo atómico actual. En esta clase vamos a ver dos partes. Una, cómo está formado el átomo por las partículas fundamentales o subatómicas y cómo a través de los distintos modelos en la historia se llegó al modelo atómico actual. Durante todo el siglo XIX y parte del siglo XX, diversos descubrimientos condujeron a los científicos a demostrar el error que tuvo Dalton, cuando en 1808 formuló la hipótesis acerca de la naturaleza de la materia, donde los átomos se llegó a que no eran rígidos, mucho menos invisibles y tampoco indestructibles. Gran parte del desarrollo de la teoría atómica moderna es gracias a las investigaciones que se efectuaron durante el año 1900. Estas investigaciones permitieron a los científicos reconocer que los átomos están formados por partículas más fundamentales. Principalmente fueron 4 los hechos experimentales antes de 1900 que llevaron a los distintos modelos atómicos. Estos experimentos fueron la electrólisis, la descarga de gases, la radioactividad y la espectroscopía química. Así, el primer modelo atómico fue el modelo atómico de Thomson, donde el modelo atómico de Thomson consideraba el átomo como una esfera homogénea cargada positivamente, en la que se concentraban o se incrustaban los electrones, que tenían carga negativa. Si bien Thomson no pudo determinar la masa y la carga del electrón, logró establecer una relación entre ambas, cuando midió la desviación de unos rayos catódicos producidos en un campo magnético. Así denominó estas partículas electrón y las consideró parte de la estructura del átomo. El modelo atómico de Thomson también es llamado el modelo atómico del budín de pasas, donde entonces, redondeando, era una masa positiva donde se encontraban incrustados los electrones con carga negativa. Luego aparece Rutherford. Rutherford permitió avanzar en la interpretación de la estructura del átomo, ya que el modelo atómico de Thomson era un modelo estático donde los electrones se encontraban en reposo. El modelo fue superado ya que se logró mejorar esta propuesta de Thomson. Para esto, Rutherford consideró la emisión de partículas alfa por un material radiactivo que se encontraba en una caja de plomo. Estas partículas alfa tienen cargas positivas y tienen masa. Estas las hizo incidir sobre una lámina de oro. La lámina de oro era tan delgada que consideraba un átomo colocado al lado del otro. Por detrás de la lámina de oro colocó una lámina de sulfuro de zinc para ver a dónde incidían las partículas alfa luego de atravesar la lámina de oro. ¿Por qué hizo este experimento? Porque si el átomo era totalmente con carga positiva, como decía Thomson, las partículas alfa al ser positivas también, y como ambas cargas al ser del mismo signo se repelen, cuando éstas atravesaran la lámina de oro, iban a tener distintas desviaciones. Pero si era toda la masa positiva, las partículas alfa iban a tener una desviación casi de 180 grados. ¿Y qué observó? Observó que no sucedía esto. La mayor parte de las partículas alfa pasaban la lámina de oro sin sufrir desviaciones. Algunas sufrían desviaciones casi de 180 grados y otras apenas sufrían algunas desviaciones. Consideró entonces que el núcleo del átomo era positivo y se encontraba era la menor porción del átomo y se concentraba casi toda la masa. Por donde pasaban las partículas alfa, si pasaban cerca del núcleo, estas partículas al ser de igual carga se desviaban. Las que pasaban lejos no se desviaban y las que chocaban directamente con el núcleo sufrían una desviación de 180. Así, el modelo atómico de Rutherford considera al átomo en dos zonas: el núcleo, la parte central que contiene toda la carga positiva y casi la totalidad de la masa del átomo, y la corteza, donde es la zona que rodea al núcleo donde están los electrones cargados negativamente. Estos electrones girarían en torno al núcleo y mantendrían grandes distancias entre sí. Luego aparece el modelo atómico de Bohr. El modelo atómico de Bohr considera los electrones que giran en órbitas circulares alrededor del núcleo, ocupando la órbita de menor energía posible a la órbita de mayor cercanía posible al núcleo.
Los electrones se van a mover en órbitas específicas, cada una de las cuales está caracterizada por su nivel energético. Cada órbita puede identificarse mediante un número entero, n, que toma valores desde 1 en adelante. Este también vamos a ver que es el número que recibe el nombre de número cuántico principal. El modelo atómico de Bohr entonces afirmó que el electrón solo puede girar en determinadas órbitas, esto es de determinados niveles de energía, y que no absorbe ni desprende energía mientras no cambie de órbita. Esto, por ejemplo, podemos observarlo en este dibujito. Un electrón que se encuentra en una órbita no puede pasar a otra órbita, a menos que, por ejemplo, si nos encontramos en una órbita de menor energía, si recibe energía, si se excita este electrón, este puede saltar a una órbita mayor. Y si se encuentra en una órbita mayor, puede saltar a una órbita menor, pero debe eliminar esa energía excedente. Los niveles de energía se nominaron utilizando números naturales. Esto corresponde al número cuántico principal n. Supuso que la radiación se emite o se absorbe cuando un electrón cambia de una órbita a la otra. También Bohr propuso que las órbitas más alejadas al núcleo le corresponden niveles de energía más elevados que a las más próximas a él. Además, también vio que mientras un electrón gira en una órbita permitida, no absorbe ni emite energía, pero cuando pasa de una órbita a otra más lejana del núcleo, absorbe energía, y cuando desciende de una órbita más próxima al núcleo, emite esa energía en forma de energía radiante. Otra de las cosas que llegó en Bohr es que no pueden existir un número arbitrario de electrones en cada nivel, sin que exista un número máximo de electrones en cada nivel. Esto se calcula por la fórmula 2 por n al cuadrado. N es el número cuántico principal o el nivel de energía. Luego aparece el principio de incertidumbre de Heisenberg, donde dice que es imposible conocer simultáneamente con exactitud perfecta los dos factores importantes que gobiernan el movimiento de un electrón, su posición y su velocidad. Entonces, si determinamos experimentalmente su posición exacta en un momento, su movimiento es perturbado en tal grado. Por lo mismo experimento no será posible encontrarlo. Inversamente, al medir con exactitud la velocidad de un electrón, la imagen de su posición queda completamente borrosa. Luego aparece la ecuación de onda. A principios de 1926 se desarrolla una ecuación que toma en cuenta el comportamiento ondulatorio del electrón, así como el principio de incertidumbre, el cual sugiere la imposibilidad de conocer con exactitud la posición y el movimiento de un electrón. Para ello plantea la probabilidad de que un electrón se encuentre en una cierta región del espacio, en un instante dado. A esa región se la denomina orbital. El modelo atómico de Bohr funcionaba muy bien para el átomo de hidrógeno. Los estudios posteriores de espectros de distintos elementos químicos demostraron la excepción del primer nivel a los otros que están formados por varios subniveles agrupados entre sí. El modelo atómico del hidrógeno, el modelo atómico de Bohr, que se basó en el átomo de hidrógeno, tengamos en cuenta que el hidrógeno tiene un solo protón, o sea que un solo electrón, que estaría girando en una órbita circular. Luego, los distintos espectros de los elementos químicos dieron a conocer que las orbitales tenían distintas formas y distintos subniveles. Vamos a ver que los distintos espectros dieron origen a los orbitales atómicos S, circulares, que a medida que aumenta el nivel energético, aumentan también el tamaño. Los orbitales P son forma lobulada y que tienen más de un subnivel. En este caso vemos 3. El modelo atómico de los orbitales D muestra que tienen estructuras mucho más complejas que los P. Y el espectro de los orbitales atómicos F demuestran que tienen aún estructuras muchísimo más complejas y formadas por varios subniveles. Así se llega al modelo atómico moderno. El modelo atómico moderno describe como el orbital atómico la zona o región del espacio atómico donde existe mayor probabilidad de encontrar un electrón. No te pierdas la continuación de esta clase.